Aunque no tiene religión oficial, México es el segundo país con más católicos en el mundo y en estos días acoge la visita del Papa Francisco, quien busca revitalizar a sus fieles. Sin embargo, la población mexicana ha experimentado un cambio de fe en décadas recientes. Desde Ciudad de México nos informa nuestro productor Javier Bolaños. El Papa Francisco visita un país que ha sido fortaleza del catolicismo durante siglos. Según el Centro de Investigaciones Pew, al 2010 la población católica de México era la segunda más grande del mundo. Los más recientes antecesores del Papa también visitaron el país. El Papa Juan Pablo II fue 5 veces y Benedicto XVI fue una en 2012. La mayoría de mexicanos recibe el catolicismo como herencia familiar. Esta fe está enraizada en la cultura y la historia del país. Es parte del proceso colonial. O sea, durante la colonia se desestructuran las poblaciones indígenas y los españoles utilizan un sistema de santos y vírgenes como una estrategia de reestructuración social y entonces se abandonan las estructuras étnicas y entra como nueva estructura simbólica un sistema de santos patrones. En ese sentido, la Virgen de Guadalupe es la que sustituye a Tonantzin, que era una divinidad prehispánica. Aquí en la Basílica de Guadalupe, millones de católicos se reúnen cada año para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, patrona de este país según la tradición católica. Pero el número de católicos aquí en México está en declive. Prometo que ustedes tomarán la tierra y... Sara nació en el seno de una familia católica de hueso colorado, como ella misma dice. A sus 17 años ya había cumplido todos los ritos que esa religión requiere. Pero pronto se dio cuenta que eso no la acercaba a Dios. Después de los 17 años, yo seguía con un vacío en mi interior. Y una amiga de mi mamá me dijo, ay, te voy a llevar a un lugar. Nunca me mencionó iglesia. Yo ya no tenía ganas de vivir. Realmente me faltaba emoción de vivir. Para mí era mejor morirme que vivir. Entonces la amiga de mi mamá me trajo aquí a la iglesia por primera vez. En esa ocasión, el pastor Benjamín Lomelí estaba predicando, recuerdo muy bien, y dijo una palabra que penetró hasta mi corazón. Como Sara, miles de mexicanos están saliendo de la Iglesia Católica y abrazando el cristianismo evangélico. Los evangélicos están llenando parte de esa brecha espiritual. Según encuestas, en promedio hay un sacerdote por cada 6,000 católicos en México, comparado con un pastor evangélico por cada 200 seguidores. Tenemos que reconocer que ciertos escándalos han hecho que muchos se hayan sentido defraudados de la iglesia y hayan buscado una espiritualidad distinta. Creo que el trabajo de la Iglesia Cristiana Evangélica en la evangelización ha sido acertado en algunas décadas pasadas. También se debe a que muchos se han acercado a escuchar ese mensaje que trae paz, armonía, bendición y salvación a los seres humanos. México es singular en muchos sentidos. Según la organización Puertas Abiertas, es uno de solo 2 países en América que sufre de persecución religiosa. El otro es Colombia. En el estado de Chiapas ocurren la mayoría de casos de persecución. No es casualidad que justo ahí el Papa vaya a celebrar una misa. Pese a que la Constitución mexicana protege la libertad de religión, la Ley de Usos y Costumbres dicta que la cultura indígena y sus costumbres deben ser protegidas. Y según la organización International Christian Concern, el gobierno utiliza esa ley como excusa para no actuar. Ni siquiera Bergoglio está de acuerdo con esos intolerantes. O sea, porque esos intolerantes son un tipo de catolicismo que al resto de los católicos o a los sectores más dialogantes del mundo católico que quieren cambiar, no están de acuerdo. Pero la jerarquía católica diocesana, que los príncipes están muy cómodos sin hacer nada. Expertos como Masferrer coinciden en que la visita del Papa, su tercera a América, debe llamar la atención sobre el tema de los católicos que salen de la iglesia.
al tiempo que él intenta revitalizar a sus fieles en el segundo país católico del mundo. Javier Bolaños, Mundo Cristiano, Ciudad de México. Hola Juan Carlos, pues parece que el catolicismo en América Latina se está erosionando en una región que es muy importante para la Iglesia Católica. El estudio de Centro Pew confirma una tendencia en América Latina, una región en la que durante el último siglo un 90% se identificaba como católico, hoy es el 69%. Un importante cambio para una región que tiene el 40% de los católicos del mundo. ¿A dónde se van esos católicos? Se van, en su gran mayoría, se van a iglesias y denominaciones protestantes. ¿Sí? Hay algunos, muy pocos, que han decidido ser que ahora no tienen ninguna afiliación religiosa. Una tendencia que se ve con mayor fuerza en países centroamericanos, en donde 50 y en algunos casos menos del 50% son católicos. Pues lo más fascinante es que el cristianismo en América Latina está completamente pentecostalizado. O sea, entre los propios evangélicos, casi 70% son pentecostales, o sea, esa forma muy carismática, dinámica de protestantismo. Y incluso en la Iglesia Católica, el movimiento más dinámico es la renovación carismática. Entre las razones que motivaron a abandonar el catolicismo, los encuestados predominantemente expresaron la búsqueda de una conexión más personal con Dios. Otros dicen que les motiva el estilo de los evangélicos, entre otros. Y esa misma tendencia se sigue en Estados Unidos. 55% se consideran católicos, 22% protestantes, pero el número de no creyentes es más alto que en América Latina, con 18%. Yo creo que tenemos una tradición donde, porque se daba por sentado que la mayoría de los latinoamericanos eran católicos, entonces han ido perdiendo realmente la forma de poder dar razón de su fe. A veces vamos a misa o vamos y solamente llamamos cuando está el bautismo o cuando está casándose alguien o verdad un entierro, etcétera, pero realmente se ha perdido esa conexión. Los hispanos católicos en Latinoamérica son más conservadores que los que viven en Estados Unidos en temas como anticonceptivos, divorcio, favorecen el matrimonio para los sacerdotes y tienden a favorecer que las mujeres puedan ordenarse, entre otros temas controversiales. Lo interesante es que los evangélicos latinos en Estados Unidos son mucho menos conservadores que los evangélicos latinoamericanos. Sí hay mucha diferencia entre evangélicos en América Latina y los latinos de Estados Unidos. Un estudio realizado entre 30.000 participantes de 18 países en casi un año y medio, que puede tener un importante impacto social y político en la región. Juan Carlos, se habla también del Papa Francisco, por ejemplo, de la importancia, la mayoría, hay una percepción general de que el Papa tiene un impacto positivo, pero pues ellos dicen que es muy temprano para saber si realmente eso puede generar un aumento en el número de católicos en América Latina, bueno, y en la región en general. Y es interesante, Ione, que el número de católicos en América Latina es creo que el 40% de la Iglesia Católica, pero los católicos en Estados Unidos representan un porcentaje mucho mayor de los ingresos para el Vaticano.